A los que no he saludado, no he tenido el tiempo de poder saludar, no me ha alcanzado el tiempo. Aunque me he tomado un cafecito allá abajo, me he tomado un café. En mucho tiempo, generalmente no tomo, pero me he tomado un café. Como dijo el hermano, hoy empezamos a hablar de Santiago en todo este tiempo. Y no sé qué tiempo vamos a, tal vez dos meses y medio, vamos a estar hablando acerca de Santiago. Toda la carta a Santiago, y vamos a estar hablando por lo menos 2 meses. Antes de poder empezar, oraremos, le pediremos a Dios que nos abra el entendimiento y a mí para que me dé sabiduría y para hablar de su palabra, lo que Él quiere escuchar, lo que Dios puso en mi corazón. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, Padre Santo. Señor, te pedimos que en esta tarde tú puedas abrir todo nuestro entendimiento, Señor, y nuestros corazones, y que tú me puedas dar, Señor, tu palabra para poder hablar a cada uno de mis hermanos, Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Perdón, ¿puedo sacar? Gracias, hermanos. Sí, por favor. Quisiera hablar así, me siento más, así cuando estoy parado firme y tengo que estar mirando, no puedo moverme a un lado. Quiero estar en confianza, por eso estoy haciendo esto. El título del mensaje que hoy he puesto dice, Dios prueba la fe en las pruebas y dificultades que nos pasan. Hoy tengo que hablar de Santiago capítulo 1, desde el versículo 1 al 12. Tengo que hablar, pero no lo voy a hacer porque no voy a alcanzar, porque hay mucho material para poder hablar en esta tarde. Y solamente voy a utilizar 8 versículos solamente. ¿Ya? La palabra de Dios dice así, Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creo que todos hemos aprendido, y hay un grupo que estaba aprendiendo, creo que han terminado un grupo de jóvenes que estaban llevando Santiago y han terminado toda la carta de Santiago. Y sé que ellos han aprendido mucho de todo lo que en esta carta está hablando. Santiago acá empieza, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El término aquí corresponde literalmente a un esclavo, a uno que se identifica como esclavo del Señor Jesucristo. Este Santiago, como vimos en la introducción, era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá él se identifica como siervo, como esclavo.
no puede levantarse más. Si vamos a ver en la Biblia acerca de Santiago, ¿quién era Santiago? ¿Qué estaba haciendo Santiago? Antes, cuando estaba con sus hermanos y con Jesús, él no le creía a Jesús. No creía que él era el Mesías. Eso podemos ver en Juan 7:5. En Juan 7:5 habla acerca de que sus hermanos no le creían de lo que Jesús estaba diciendo y estaba haciendo. Entre ellos estaba incluido Jacobo, que es Santiago. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Está hablando de todos sus hermanos que tenía Jesús. Entonces, este Santiago estaba ahí y no le creía al Señor Jesucristo. Después de la resurrección, se sumó a los discípulos. Él estaba esto está en Hechos 1:14. Si vamos a Hechos 1:14, recién estaban orando, dice, y dice la palabra de Dios, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí recién está Santiago, Jacobo, que es Santiago, ahí está en Hechos, y ya estaban perseverando y estaban orando. Y dice que estaban junto con los discípulos y perseveraban en la oración. También se le aparece a Jacobo. El Señor Jesucristo se le aparece a él. Si vamos a 1 Corintios 15:7, en 1 Corintios 15:7, en 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Acá se le aparece el Señor Jesucristo a Jacobo. Y después Pablo lo menciona a Jacobo y lo menciona como columna. Eso está en Gálatas 2:9. En Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí Pablo habla de que era columna. ¿Por qué Pablo habla de que era columna? Porque dice que era uno de los líderes fuertes de la iglesia. Si volvemos a Hechos, en Hechos 15, Hechos 15:13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Aquí ya empieza a hablar Jacobo. Y en el 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí él está juzgando. Él tiene una autoridad tremenda en la iglesia, porque dice, yo juzgo, yo hago esto, y él está dando, y su autoridad era tremenda dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice que él es columna junto con Cefas y Juan, que son columnas de la iglesia. Entonces, este hombre que vemos acá, que después el Señor se le aparece, es un hombre tremendamente transformado por Dios. Y podemos ver en las palabras que empieza, dice Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sus palabras son fuertes. Él se identifica con Cristo. No se identifica como hermano del Señor, sino se identifica como siervo. No sé, algunos de nosotros posiblemente podemos tener alguien que esté en un lugar trabajando y decimos, sí, es mi hermano o es mi familiar. Nos queremos identificar con alguien. Pero este hermano Santiago no se identifica, sino se identifica como siervo del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos en donde estamos como cristianos, como hijos de Dios? ¿Ellos saben que nosotros somos cristianos? ¿Ellos saben que vivimos una vida de acuerdo a lo que Dios dice y hace en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar así? Nos identificamos delante de los amigos, familiares, vecinos. Muchas veces no nos quieren saber nada de nosotros, pero ¿saben ellos que somos cristianos? ¿Nos identificamos en ese sentido con cada uno de ellos? ¿O solamente somos agentes 007, que solamente todos los domingos sacamos nuestra Biblia debajo acá y vamos a la iglesia después para que nadie nos vea de que somos cristianos? Hace tiempo atrás, cuando estuve yo estudiando, entré a hacer el SEMA, porque yo no había terminado el colegio, y tenía un amigo que estudiaba junto conmigo. Pasados los 2 años, y casi 2 años, 3 años es el SEMA, pero en los 2 años y medio, yo recién me enteré que ese amigo era cristiano. Y yo le digo, ¿y por qué no has dicho que tú eres cristiano? Me dice, es que me da miedo. En mi trabajo una vez me han votado porque yo soy cristiano y por eso no digo. Y me dijo, me llevó un rinconcito, solamente a ti te digo que soy cristiano, por favor. Y de mí todos sabían que yo era, dentro del curso era cristiano. Pero él no, por el temor que tenía, porque ya él había pasado. Hoy en día me veo con ese mi amigo, a veces hablamos con él y sigue yendo a la iglesia. Ha cambiado su perspectiva, ha cambiado su forma de pensar. Ahora él se muestra como cristiano, me dice, sí, tengo que mostrarme, tengo que saber, tengo que mostrar, tengo que dar testimonio de mi vida, de que Cristo me ha cambiado. Eso es el identificarse. Y aquí Santiago se identifica con él. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él está hablando a todos los hermanos que en esa época estaban dispersados, a todos los judíos que estaban dispersados, por todo lado. Él estaba diciendo, había la dispersión porque en esa época, en ese tiempo, ha habido un tipo de persecución y por eso cada uno salía a donde podía, todos los judíos salían a donde podían y se estaban yendo a ese lado. Y sabía Santiago que estos judíos estaban escapándose por la persecución. Y Santiago les dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Interesante que diga a las 12 tribus de Israel. Es muy interesante porque sigue todavía las 12 tribus de Israel. Y Santiago los dice así. En el versículo 2 empieza y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes saben o han leído que en países, en la mayoría de los países que son fuertemente armados, tienen un grupo de élite, tienen un grupo que están fuertemente preparados para toda guerra, ya sea para ataques en guerras civiles o para ataques terroristas. Estos hombres de élite son fuertemente entrenados en todo tiempo. O sea, la preparación que ellos tienen puede durar de 3 a 6 meses o tal vez más. Pero para entrar a ese grupo tienen que hacer una serie de ejercicios, de
de mantenerse, o sea, de mantenerse en forma físicamente. O sea, tienen que hacer muchas cosas para poder entrar ahí. Pero muchos de ellos no lo hacen. Del 100%, solamente un 30% aprueba para poder entrar. Y un 70% no lo hace. ¿Por qué será que no pueden entrar? Se preparan, luchan, están ahí mismo, o sea, se levantan temprano, están su cuerpo y físicamente están bien preparados. Pero ¿qué es lo que no puede? ¿Qué es lo que pasa cuando estos hermanos o cuando estos soldados no pueden pasar? Yo hice, en mi servicio militar, yo estuve en Guayaramerín y hicimos ahí un pequeño curso y se llamaba PECOS y quería decir Patrullas Especiales en Combates de Selva. Y yo hice eso durante 3 meses. Me acuerdo que la primera semana para mí era tremenda, porque nos llevaron al monte y nos dejaron dentro del monte para poder hacer su sobrevivencia. Y tenías que estar ahí metido y vos ver la forma en la que podías salir de todo eso. Y pasó. Gracias a Dios no me perdí, sino que salí de ahí. Y estábamos entre muchos compañeros, especialmente paseños. Para mí era tremendo porque era la primera vez que yo había visto una selva así. Sí, aquí estamos, no vemos selva en La Paz. Y para mí era tremendo ver ese tipo de ambiente. Pero también a la vez era retador. Sabía que solamente eran 3 meses. Mi pensamiento estaba enfocado en los 3 meses. Sabía que iba a pasar eso. Y me preparé para eso. Entonces, ¿qué es lo que a muchos de estos otros soldados que son fuertemente preparados no pueden pasar la prueba? No pueden entrar, no pueden salir y ser enrolados a este grupo de élite. Ahí me voy a quedar y después les voy a decir cuál es la respuesta. Santiago empieza con estas palabras. Dice, hermanos míos. Él se identifica con cada uno de ellos por la persecución que en ese tiempo había, y él dice estas palabras que él siente el sufrimiento que estos otros hermanos están pasando, porque había mucha persecución. El sufrimiento, hermanos, ayuda a madurar al hombre. Entonces Pablo empieza con estas, él se identifica, él dice, hermanos míos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con alguien y nos cuenta algo y le decimos, hermano mío, o le damos un abrazo y le damos la mano y solamente escuchamos y no decimos nada después? Porque a veces no podemos decir nada. Lo único que podemos hacer es escuchar y sin decir nada. Pero cuando nosotros podemos escuchar a un hermano que está pasando por una prueba, un hermano que ha perdido algo. Saben, las pruebas son, por tanto, situaciones o dificultades dolorosas que nos ponen a prueba la fe del creyente. Son las luchas externas y conflictos propios de la vida del cristiano. Las pruebas van a venir de afuera, las pruebas van a venir de allá, no van a venir de adentro. En el próximo mensaje vamos a ver qué es tentación. Las tentaciones salen de aquí adentro del corazón, lo que hay aquí adentro. Pero las pruebas son externas, porque vienen a tu vida, ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida, ya sea muchas cosas que nos pasan y que vienen y que nos atacan hacia nosotros. Entonces, ¿por qué el creyente no puede pasar ese tipo de prueba? Porque el creyente se pone empecismado ahí y diciendo como que yo nomás tengo esta prueba y nadie más. A mí solamente me pasa y nada más. ¿Por qué actuamos muchas veces así?
porque nos quedamos estáticos, porque la prueba muchas veces te puede quedar estática y no te puede dejar mover a ningún lado. Y uno se puede quedar así. ¿Sabe cuál era el problema de estos hombres que no podían aprobar? Era aquí. Un 90% de la prueba es mental al principio para los reclutas. Para esos soldados, un 90% la prueba es mental. Es aquí donde ellos no se capacitan. Físicamente se pueden capacitar, pero acá no. ¿Qué dice Romanos 12:2? En Romanos 12:2 habla primero desde el 1 y hay algunos hermanos que sí saben de memoria, y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero quiero que escuchen el número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estos hombres no aprueban porque no renovan acá, porque no piensan, o sea, no se mentalizan que eso va a durar un tiempo, que eso va a pasar. Yo les contaba, y yo sabía que iba a durar un tiempo, solamente 3 meses el estar ahí, nada más. Y mi mente y mi cuerpo estaban así: en 3 meses salgo de aquí, voy a comer un pollo rico. Pero no pensaba más en otra cosa, sino me estaba mentalizando. Y estos hombres que trabajan acá, que están acá, no pueden, no modifican o no cambian o no transforman su mente, sino que se mantienen ahí. Dios probó a Abraham. En Génesis 22, 1 y 2, sabemos la historia de que dijo que le dé a su hijo. Y en Hebreos 11:7 dice ahí, ¿qué dice en Hebreos 11:7? En Hebreos 11:7 dice, Hebreos 11:8 es, yo me equivoqué. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él tuvo que ser probado, antes ha sido probado para poder salir sin saber a dónde, y después, cuando le pidió a su hijo, Dios también tuvo que ser probado. Dios conocía el corazón de Abraham, pero aún así Dios lo tenía que probar. Tenía que saber qué es lo que estaba pasando. Dios también probó a su pueblo en Deuteronomio 8, 2 y 3. Él probó a su pueblo en lo que estaba haciendo. En Deuteronomio dice, capítulo 8, versículo 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que habita en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice que él había sacado a su pueblo para probarlo, para saber cómo iba a reaccionar ese pueblo, cómo iba a actuar ese pueblo, para saber, dice, lo que había en tu corazón. Todas las pruebas, hermanos, que vienen es porque Dios permite y para ver lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay obediencia? ¿O solamente hay que nos quejemos constantemente de que Dios no me da, Dios no hace, Dios no lo hace? Pero hay una obediencia en nuestras vidas total. Hay una obediencia que Él demanda y que debemos de obedecer. Pero Dios saca a su pueblo para probarnos. Y también dice que dice Jesús a sus discípulos que ellos han permanecido en mis pruebas. Eso está en Lucas 22:28. Debemos ser afligidos en diversas pruebas, hermanos. Debemos ser moldeados. Muchas cosas van a venir a nuestras vidas. No sé cuánto está pasando en tu vida. Tal vez tienes problemas, tal vez tienes algo que está viniendo de afuera, y tú quieres obedecer a Dios, pero está viniendo de afuera y está haciendo tambalear tu fe. Está queriendo no mantenerte en el camino de Dios. Tú sabes lo que Dios está haciendo, te está probando. Te quiere sacar de eso y quiere llevarte un peldaño más arriba de lo que estás viviendo ahora. William Barclay señala que la firmeza de los primeros cristianos no era una casualidad pasiva. No es solo la capacidad de soportar agravios, es la capacidad de convertirlos en gloria y grandeza. Lo que impresionaba a los paganos durante los primeros siglos de la persecución, era que los mártires no morían espantados. ¿Cómo morían? Cantando. No morían, dicen, no quiero morir, no quiero ir. Ellos no iban así. Dice que iban cantando para ser ejecutados. ¿Y dónde ellos han cambiado para ir a un lugar que saben que van a morir y van cantando? Es aquí ellos han sido transformados en su mente. Han sido transformados con todo el tiempo de persecuciones que había, por todo lo que pasaba. Dios ha ido transformando sus vidas y su mente. Un hermano, cuando uno es transformado por Dios, va a ir dichoso a la prueba. O va a pasar dichoso a la prueba. Pero es bien difícil, ¿no? Pero Dios nos está enseñando, Dios nos está capacitando para poder salir de ahí y salir adelante. El Salmo 119, 71 es lindo ese Salmo. El Salmo 119, 71 dice, 119, 71. Dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios nos tiene que bajar la caña. Muchas veces creemos que podemos estar bien y nuestro orgullo se eleva. Y nos tiene que bajar. ¿Para qué? Dice, para que aprenda tus estatutos. Muchas veces, hermanos, hemos tenido pruebas en mi matrimonio con mi esposa. Hemos tenido muchos momentos en los que queríamos tirar la toalla y decir, ya no más, ya no voy a la iglesia.
discusiones que se empeoraban y que empeoraban. Y muchas veces decíamos, yo me ponía a pensar, decía, no quiero más esta vida, no quiero más esto. Pero ¿qué hago, Señor? Aunque Dios me mostraba las cosas que yo tenía que hacer, aunque yo tenía que hablar con mi esposa, sabía que tenía que hacerlo, pero mi corazón decía, no, quédate ahí. Esas cosas venían de afuera. Ahí no había humildad, no había acercarme a ella, hasta que Dios me tuvo que bajar y decir, no más, tienes que tener una buena relación con tu familia y con tu esposa. Y yo sé que muchos de nosotros estamos pasando dificultades, pero hermano, estas dificultades van a pasar. Estas dificultades van a salir y te van a formar tu carácter, van a formar lo que Dios quiere en ti. Estas pequeñas dificultades o grandes dificultades están subiendo peldaño a peldaño en tu vida para que Dios haga una obra perfecta. Porque si no hubiera esto en nuestras vidas, hermano, si no hubiera en estas vidas, ¿cómo vamos a ir creciendo espiritualmente? ¿Cómo Dios nos va a ir moldeando si Él no nos mete en el juego para que después podamos salir de ahí como ese oro que se mete dentro del fuego y después sale y se ve lo mejor? No nos gusta pasar muchas veces por todo esto. No lo queremos hacer. Es preferible para muchos quedarnos ahí solamente. No, Señor, no quiero. Es difícil. Pero ten en cuenta que no estás solo. Que Dios, que Cristo está a tu lado para pasar esa prueba. Tú no vas a poder solito, pero con Cristo a tu lado sí vas a poder pasar. Los cristianos morían cantando de esa época del siglo. Morían felices porque sabían que se iban a ir al cielo. Sabían que iban a estar con su Padre y que ya no va a haber tristeza ni dolor. Ellos sabían bien eso. Hermano, tú sabes que ahora es solamente el tiempo que aquí estás, el tiempo que sufres, el tiempo que estás pasando, es momentáneo. Que cuando estemos donde Dios, ahí dice que no, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay nada. Solamente el gozo de verlo a nuestro Señor Jesucristo y estar alabándolo y verlo cara a cara. ¿Tienes esto presente acá? Que esta vida va a pasar. Por eso, hermanos, la renovación de nuestro entendimiento es por la palabra de Dios. Mientras no renovemos nuestro entendimiento, vamos a estar pensando más en las cosas materiales en este mundo. Más vamos a estar metidos acá y no vamos a querer salir a ningún otro lado, sino que nosotros mismos nos vamos a poner en depresión. Porque no entendemos que allá hay algo mucho mejor para nosotros. Dios está haciendo y nos está formando y nos está cambiando, nos está transformando, y lo que Él necesita es que nosotros le creamos a Él. Las pruebas, dice, hermanos, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando cambias de mentalidad, tienes gozo por lo que estás pasando, así como los primeros cristianos. Ya no piensas más en el problema. No digo que no sientes, sino si tienes algún familiar que está enfermo, el cristiano no se hace a la vuelta y dice, no, siente, pero sabe que eso va a pasar. El cristiano no es de doble cara, no vive aparentando no sentir nada, no.
podemos llorar con alguien que está pasando, podemos acercarnos, pero también sabemos que eso va a pasar. La resignación conduce a la derrota y la perseverancia al triunfo. Las pruebas nos van a llevar a la perseverancia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra acá, paciencia, es perseverancia. ¿Cómo uno va a perseverar entonces? ¿Es fácil perseverar cuando todo te va bien? Sí, es fácil perseverar. Cuando todo te sale a pedir de boca, dices, sí, que viva Cristo, Cristo es mi Rey. Pero cuando te va mal, ¿qué dices? No quieres decir nada de Cristo. Cuando he leído hace tiempo atrás el libro de Job, me impresionaba. Aunque se ha enojado, le dijo a Job, Job le dijo a Dios muchas cosas, pero la Biblia dice que él nunca pecó. Va a haber dolor, hermano. Le puedes decir a Dios, le puedes decir todo lo que te está pasando, le puedes decir, hay dolor, porque la prueba produce dolor. Va a haber siempre dolor. Le puedes decir, y dile a Dios si tienes un dolor, pídele a Dios para que eso pase. La prueba siempre nos va a llevar a la perseverancia. Sin perseverancia, hermanos, no podemos mantenernos en la vida cristiana. En las pruebas, cuando todo se nubla y la senda se difuma, cuando el camino es estrecho y se camina por el valle de la sombra de muerte, cuando las lágrimas son el pan cotidiano, es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios. Es ahí donde el cristiano dice, Señor, ya no puedo. Dice cuando el dolor es el pan de cada día. Qué tremendo. Cuando alguien está todos los días, hay hermanos que están enfermos y están enfermos todo un tiempo, muchos años. Ellos han aprendido a dar la gloria a Dios en esos momentos difíciles. Esa enfermedad le ha llevado a dar la gloria a Dios, porque era su pan de cada día. Cuando estamos pasando así, cuando sabemos que parece que ya no hay solución, parece que no hay nada en donde yo pueda acercarme, parece que todo se oscurece, ya no puedo ver más, ya no puedo ver lo que Dios me quiere mostrar, es ahí cuando caigo de rodillas. Es ahí donde Dios está a mi lado y me dice, y te sostiene y te levanta, hijo, aquí estoy. Él siempre va a estar. Él siempre nos va a levantar. Él siempre va a hacer todo en nuestras vidas. Por eso Él es nuestro todo. Eso he tenido que aprender con los años en mi vida, para darle la gloria a Dios. Entonces siempre Él va a estar ayudándonos en todo momento. La fe aquí es confianza en Dios y es acción de vida. No es una fe pasiva. No es que, Señor, yo sé que tú confío y dejo las cosas ahí. No es así. La fe es activa. Es accionar, no te vas a quedar así. No, uno no puede esperar. No porque tengas las pruebas, tú te quedes ahí quieto y no hagas nada. No, tienes que hacer. Y eso podemos ver en Hebreos 11. En Hebreos 11 habla de todos estos grandes hombres que hicieron, que por la fe hicieron muchas cosas. En Hebreos 11 dice, voy a leer, hay muchas cosas que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y dice Santiago, y si tuviéramos que hablar de estos otros hombres más, de Gedeón, Barak, Sansón, Jeb y de David y de Samuel, de esos profetas, todos tenían fe, pero hicieron algo más. No se quedaron, no escucharon la voz y dijo, muy bien, me quedo acá. Salieron eso. La fe es acción, es confianza en Dios y acción en tu vida. No te puedes quedar, no nos podemos quedar ahí. Algo que me interesaba, leía en Nehemías. Ustedes han leído el libro de Nehemías. Y hay un tiempo en el cual Nehemías, después cuando viene donde el rey y le pide todas las cosas que quería pedirle al rey, pero por lo que le han dicho los judíos de que tenían que reconstruir los muros, tenían que reconstruir, y Nehemías le pide al rey lo que necesitaba en ese tiempo. Pero vuelve después, va a Jerusalén para ver todo lo que había. Y Nehemías 3 días llega y se queda sin hacer nada. Y yo me ponía a pensar, no ha hecho nada. No es que no ha hecho nada, porque dice la Biblia que 3 días pasó y no hizo nada. No llegó y dijo, ya, hagamos esto, hagamos lo otro, no, sino que vio la situación. Muchas veces, hermanos, si estás pasando en pruebas, quédate estático, pero piensa, ve alrededor, ve tu corazón, ¿qué está pasando? Igual estás haciendo, igual estás pensando, pero no te quedes más tiempo así, viendo, sino ve y pídele a Dios en ese tiempo para que Dios te muestre la salida. Va a haber tiempos en los que, como dijimos, se van a nublar todo. Es muy fácil, hermanos, cuando vemos a un hermano pasar por las pruebas y decirle, hermano, sé lo que es el propósito de Dios en tu vida. Y le podemos decir, pero es otra cosa cuando nosotros estamos en los zapatos de la prueba. Es otra cosa cuando nosotros estamos metidos ahí, porque ahí se nos nubla todo. Nuestra fe ya no es activa y solamente creemos que todo el mundo se nos cae encima y no podemos hacer nada. Pero es ahí donde tenemos que pedirle a Dios. Las pruebas producen madurez. En Santiago 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago utiliza 2 palabras, perfectos y cabales. Cabales en la NBI dice íntegros, que son íntegros. Las pruebas producen madurez. Cuando la perseverancia ha cumplido su prueba, cuando la perseverancia ha cumplido su obra, los cristianos son perfectos. Significa plenamente desarrollados. Sin perseverancia en las pruebas, un cristiano no ha madurado. Debe aprender a mantenerse firme. Pablo se dirigió al Señor, dice, para que Él retire el aguijón que tenía en la carne, recibiendo una respuesta negativa. Porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. 2 Corintios 12, el 8 y el 9. Pablo le pidió a Dios que saque ese aguijón que tenía en la carne. Pero Dios le dijo, no, bástate en mi poder. Dios se perfecciona en su debilidad. Hermanos, Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Va a hacer todo lo que
va a querer sacar todo lo que hay en tu corazón, y solamente la única forma de sacar es con las pruebas. Huston Taylor, no soy bueno para el inglés, ustedes conocen, ese es un hombre tremendamente que ha ido a misiones, dice, cuenta que estaba una vez con el hermano al lado que tenía, y era un joven que se había metido a la China y que quería trabajar a su lado. Y él le dio una lección, dice, y se sentó en la mesa y dice, le puso, tráeme 2 vasos de agua, uno para ti y otro para mí. Y le trajo los 2 vasos de agua. Y este hermano golpeó la mesa y el agua se derramó. Y el coche dice, no entiendo nada. Otra vez se sienta y otra vez golpea, dice, y se derrama todo y le dice, ¿qué quieres enseñarme? Y le dice, has venido a este lugar y ten en cuenta que acá vas a tener serios problemas. Ten en cuenta que aquí vas a tener muchos enemigos. Pero Dios va a utilizar todo eso. Cada golpe que yo doy los golpes sacan lo que hay dentro de ti. Los golpes van a sacar lo que hay dentro de ti. Sin golpe no sale lo que hay dentro de nosotros. Y las pruebas, hermanos, es para eso. Es para sacar lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe lo que todavía yo guardo en mi corazón y no lo digo a Dios. Y la única forma de sacar es golpeando. Y cuando se golpea, se lastima y duele. Pero Dios lo va a hacer así. Los creyentes íntegros, esta palabra hay algunos que tienen todas sus partes y por tanto son enteros y están cabales. No es ni menos ni más, es justo. Esa es una palabra íntegra. Ese es el varón que cuando pasa la prueba camina después así. No es ni menos ni más. El gran teólogo Juan Calvino era de constitución muy enfermiza y débil y sufría persecución. Sin embargo, guió a miles de creyentes durante la Reforma. Aquejaba de reuma y de migraña. Y continuó escribiendo y predicando poderosamente. Y saben, gobernó 25 años la ciudad de Ginebra. Él decía, uno debe someterse a sufrimientos supremos a fin de descubrir la plenitud de la dicha. Si quieres ir madurando, si le pides a Dios, Señor, quiero seguir madurando, Dios va a ir golpeando y va a ir sacando las cosas que hay en tu corazón. Y todos queremos llegar al conocimiento de Cristo. Dios va a ir trabajando siempre en cada uno de nosotros. Dios va a ir golpeando de acuerdo y en el momento que Él decida y en el momento que Él quiere que tú vayas creciendo más y más. Hubiera querido terminar porque todavía me falta más. No lo voy a terminar apenas hasta el 4 y ya va a ser hora. Pero hermanos, animarles, los que estamos pasando en pruebas, que Dios está en control de todo y que Dios nunca va a dejar de ayudarte. Isaías 40:29 dice que Dios da fuerza al cansado. Cuando estés cansado, cuando ya no puedas más, Dios es el que te va a levantar. Cuando estés en una prueba, Dios es el que te va a ayudar. Lo único que tienes que hacer o tenemos que hacer es, Señor, gracias Señor, porque quiero y voy a aprender más de ti. Es donde tengo que aprender acá y donde me tengo que ser transformados para que la prueba pueda recibirlo con gozo y no estar quejándome. Dios es fiel y siempre va a ser fiel. Y en su palabra dice que Él nos va a sacar del lugar en el que estábamos. Y lo va a hacer, hermanos. No es que se va a quedar así, y lo va a hacer.
Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Él quiere que nosotros andemos en justicia también. Gracias, hermanos, a Dios sea toda la gloria. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, hermanos.